el mandamiento múltiple de Dios. El mandamiento múltiple de Dios para nosotros como humanidad, para nosotros como personas, para nosotros como creyentes. Y es uno de los cuadros del Génesis también. Parte 6, y lo vamos enumerando. Antes de entrar en el texto y las consideraciones, quiero que consideremos un momento esas imágenes. Solo son unas pequeñas muestras de algunos quehaceres, algunos productos, algunos resultados de la creatividad, del quehacer del hombre. Eso solamente un pequeño detalle de muestra de arte. Podríamos pasar horas. Algo allí sobre las máquinas que vuelan. Lo hemos visto. Nuestros antepasados no vieron eso, ni quizás lo soñaron, pero ni pensaron que sería posible. Nosotros ya lo hemos visto. Un pequeño crucero. Las ciudades que están algunas de las ciudades que están sobre el planeta, asombrosas. Adelante. Eso es un teatro. No es una maqueta, eso es un teatro, una realidad, ya está construido. Eso es un teatro. ¿Qué formas? Ese es el interior de otro teatro. En el espacio. Cápsulas espaciales, sondas espaciales, etc. Creo que esa es la última. El ser humano se ha extendido y ha llegado prácticamente que a dominar todas las cosas sobre esta tierra. Casi que no hay lugar a donde el ser humano no haya llegado en este planeta, sea en los océanos, sea en los mares, sea en el cielo. Puso su impronta, puso su huella en todos lugares, hasta en la luna están las huellas del ser humano. Y por el sistema solar, allí en los espacios van las cápsulas, los cohetes, las naves que han enviado los telescopios que ha enviado el ser humano. Entonces ya ni siquiera acá en la Tierra, sino en el espacio y en distintos lugares. Y el ojo del ser humano llegando a lugares secretos en los cielos, descubriendo galaxias, estrellas, cúmulos estelares que están perdidos, desconocidos de todo. Génesis capítulo 1, y vamos a devolvernos, y ahí vamos por el 4, nos vamos a devolver a Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y parte del cumplimiento de esa palabra es lo que hemos visto, y es lo que presenciamos, y es lo que vivimos. Hermana Adelaida, pasa hermana, acá adelante. A menos que esté peleada con su esposo, pero si no es así, siéntese al lado de su esposo. Y parte del cumplimiento de esa palabra es lo que hemos visto. El ser humano, vamos a ver,
No, el texto bíblico. Ha fructificado, se ha multiplicado, ya no sé cuántos que somos, 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Casi que no queda un lugar donde, quedan unos poquitos lugares todavía desiertos, espacios donde, pero se ha multiplicado, ha llenado la tierra, la ha sojuzgado. Sojuzgar significa someter, que va conquistando y va sometiendo, va dominando. Eso hizo el ser humano, ha hecho el ser humano a lo largo ha ido dominando todo, en las selvas, en los océanos, ha ido sojuzgando. Se ha enseñoreado en los peces del mar. Ya el ser humano no le teme a ningún pez, no le teme al tiburón, no le teme a la ballena, a todos los ha dominado, a todos los ha sometido y los ha, bueno, ya sabemos. Lo mismo ha pasado en las aves del cielo. El ser humano ya también conquistó los cielos, el aire, quiero decir, de eso de volar, no, ya eso no es algo que asombre, ya ha sucedido. Y ha dominado sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En un tiempo quedaron aquellas imaginaciones de los dragones, de aquellas cosas, pero del resto todo. El rey de la selva también ha sido domesticado por el ser humano, el gran rinoceronte ha sido domesticado, el grandísimo animal como es el elefante también ha sido domesticado, en fin. El ser humano, en la historia del devenir de la humanidad se ha cumplido esto. Todo lo que anunciaba este texto de Génesis capítulo 1, 27 al 28. Y yo lo que quiero pedirles, vamos a tratar de acercarnos a ese texto y ver allí que hay un mandamiento de Dios que todavía está vigente para cada uno de nosotros. Eso tiene que ver con nosotros también, hoy día. Y ese texto que el Señor dirigió a Adán y Eva, representa la expresión del propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para la humanidad en la tierra? Y entonces parte de ese propósito está expresado en esas palabras. Que el ser humano hiciese esas cosas. Que fructificase, multiplicase, llenase la tierra, la sojuzgara, la dominara. No encontraremos en ninguna parte de la Biblia que se anule ese mandato. No encontraremos en un lugar en la Biblia donde diga ese mandato de Génesis al principio quedó anulado, ya eso no va. No encontraremos eso en ninguna parte, sigue vigente. No fue sustituido, sino que, por el contrario, como hemos visto, se ha estado cumpliendo. A pesar de que la humanidad ha estado viviendo de espaldas a Dios en su gran mayoría, ese mandato de Dios se ha ido cumpliendo. Sí, tenemos que decir, pero ha sido un avance destructivo, ha sido un avance en muchos casos violento, marcado por la insensibilidad, por acciones inclusive malvadas, perversas, sí, pero se ha llevado adelante. Es cierto. Un avance que ha sido irracional, la destrucción de ecosistemas, la desaparición de especies, animales, vegetales, la destrucción del mismo ambiente donde nosotros vivimos como especie. Ese sojuzgar la tierra, ir sometiendo la tierra, se ha realizado con violencia, con perversión, con maldad. Basta solamente ver las crónicas de las conquistas de siglos pasados, cómo fueron sucediendo, fueron dando esas conquistas. Basta ver la dinámica de las guerras entre las naciones. Basta abrir la red social y ver qué está sucediendo entre Rusia y Ucrania,
qué está sucediendo allá en Francia, qué está sucediendo con los descendientes de allá en África. Basta con ver que es ese tan protestado dominio o hegemonía de la nación del norte, como se dice, de los Estados Unidos sobre el mundo, o la influencia de los chinos, o la influencia de los hindúes, que ahora son el grupo, si se puede expresar así, étnico, más numeroso sobre la faz de la tierra. Y siguen creciendo, y siguen creciendo, y siguen multiplicándose. Y el problema, o los graves problemas que tenemos, en gran parte se debe, diríamos que casi exclusivamente, al hecho de que la mayoría vive de las personas, de los seres humanos, la mayoría viven de espaldas a Dios. Pero además, que los pocos que están en las esferas de influencia, en las esferas de gobierno, en las esferas de dominio, de liderazgo, de influencia política, de influencia social, de poder económico, son personas mayoritariamente antidios. La mayoría de las pocas personas, porque son un grupito de personas que dominan el mundo y que definen las políticas de las naciones y todo ello, pero la mayoría de estas personas son personas que tienen una mentalidad y una filosofía de vida anti-Dios. No solo indiferente para con Dios, sino contraria, son enemigos de la tesis de Dios, de la realidad de Dios y su mensaje. Una de las preguntas que lamentablemente contestamos la mayoría nos la hacemos, pero la contestamos sin profundizar en las implicaciones que tiene, es, ¿y nosotros qué con eso? Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que ver con eso? Es un asunto en el cual nosotros debamos involucrarnos, es un asunto por el cual nosotros debamos preocuparnos, o simplemente nosotros debemos, con nuestras Biblias, andar por la vida y que el mundo vaya a su deriva, que las naciones vayan a su deriva, que la sociedad vaya por donde vaya y nosotros nos lavamos las manos de ese asunto y no tenemos que ver nada con eso porque estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese a buscarnos. Y muchas veces respondemos a esa pregunta con mucha facilidad, con mucha comodidad, para excusarnos y decir no es asunto nuestro. Pero esas palabras de Génesis, ese mandato de Génesis, como que nos llama la atención. Nosotros estamos incluidos en ello. Y toda esa realidad, hasta cierto punto, tiene que ver con nosotros, hasta cierto punto es el resultado de nuestra omisión, de que nosotros hemos dejado el espacio abierto para que lo tomen aquellos que son enemigos de Dios. Porque nosotros hemos estado dedicados a labores más espirituales. Pero creo que la palabra de Dios nos enseña que entre los propósitos de Dios para cada uno de sus hijos, para nosotros como cristianos, para su iglesia, para los miembros de este glorioso cuerpo que es la iglesia, además de las variadas y múltiples enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo y todo ello, en todo el Nuevo Testamento, está este texto también, que fue dirigido a la humanidad, a nuestros padres, y que dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La siguiente frase, creo. Ese es el mandamiento. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El debate está encendido sobre los derechos de la mujer a abortar. ¿Qué posición debe tener la iglesia con relación al aborto? Aquí está.
No podemos ser indiferentes ante esa realidad y tenemos que ser pro vida. Y tenemos que decir la voluntad de Dios no es el aborto y el que aborta está pecando y eso es contrario a los propósitos de Dios. Y todas las implicaciones que van allí sobre eso. Muchos jóvenes cristianos, matrimonios jóvenes, entonces dicen, no quiero tener hijos. Pero el propósito de Dios para un matrimonio es que tengan hijos, que fructifiquen, que se multipliquen. Casi no pensamos en ello. Pero es que hay muchas maldades en el mundo. Sí, por supuesto. Necesitamos tener muchos más hijos cristianos para fructificar, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y ese mandamiento nos permite entender, mis hermanos, nos permite pensar que parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, contempla que consagrados a Él, consagrados nosotros al Señor, le sirvamos con nuestro diario trabajo como misión de vida. Y vamos a ver si entramos allí. ¿Qué intento decir? Estoy tratando de decir que parte de ese fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, implica que asumamos un compromiso por desarrollar el mundo en que vivimos, por influir en el mundo en que vivimos. Casi nunca hablamos de esto en la iglesia. Pero parte de ese fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, implica que tratemos, que asumamos un compromiso para tratar de influir en el mundo en que habitamos, en lo social. En lo social. ¿De qué forma? Por ejemplo, constituyendo familias con valores que honren y glorifiquen a Dios. Por ejemplo, multiplicando iglesias que hagan resonar la palabra del Evangelio en los espacios urbanos de cada localidad. Y nosotros deberíamos ver, en tal lugar no hay una iglesia, tenemos que orar para ir a establecer una iglesia en tal lugar, hace falta una iglesia en tal lugar. Levantando escuelas. ¿Sabes? Y muchos de los grandes logros educativos comenzaron con hijos de Dios que vieron la necesidad de levantar escuelas, de fundar escuelas, liceos, universidades. Nosotros ya casi que dejamos todo eso, no pensamos en eso, que lo haga el gobierno y que ellos digan lo que se va a enseñar. Y si ahora le van a enseñar la nueva sexualidad integral a los niños, que lo definan ellos. No podemos ser indiferentes ante toda esa situación. Tenemos que involucrarnos, tenemos que participar. Hablo de manera general. Levantando escuelas que propicien la enseñanza y desarrollo del conocimiento y talento con lo que Dios envía a cada niño a este mundo. Toda buena dádiva, dice la Biblia, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Absolutamente todo. Y creo que fue C.S. Lewis quien dijo, el mal no tiene ningún provecho ni en sí mismo, y el mal, para poder avanzar, toma y le roba al bien para salir adelante en su ejecución, en sus objetivos, por muchas razones. Para avanzar en algo se requiere perseverancia. Así sea que el proyecto sea un proyecto maligno y se necesita ser perseverante, pero la perseverancia es una virtud. Y viene el mal y toma el valor de la perseverancia y la aplica a sus malos propósitos. Los malignos, para avanzar, tienen que ponerse de acuerdo en sus fechorías, en sus crímenes, en sus malignidades. Pero eso es otra virtud que le roban al campo del bien. El acuerdo, la unidad, la unanimidad, son virtudes de bien. Y vienen los malos y las toman. Vamos a sacarlas de ellas, vamos a tomarlas nosotros. Por ejemplo, ¿cómo podemos influir elaborando leyes, respaldando leyes que reflejen el carácter justo y recto de Dios en todos los ámbitos posibles? Que aseguren que los malos tienen que ser castigados.
y que los ciudadanos de bien se encuentren protegidos para desarrollar un vivir ciudadano productivo. En fin, todo tipo de actividad humana, creativa, productiva, de bienestar social y humano, todo tipo de actividad concebible que podamos imaginar, factible de realizar, con los recursos que Dios puso a disposición de la humanidad, con los recursos que Dios puso a nuestra disposición, a disposición de la humanidad en este planeta, entran dentro del ámbito de este mandamiento. De este mandamiento que hoy estamos llamando mandamiento múltiple de Dios, que recibimos en Edén. Y repito, uno de los grandes males ha sido que nosotros, hablando de forma general, la Iglesia muchas veces ha dejado que los que no conocen, que los que no honran a Dios, sean quienes definan la pauta de casi todos los aspectos que conforman nuestro vivir. Y luego entonces nos quejamos, luego nos lamentamos de las leyes que se aprueban, de la condición en que vivimos, de los abusos que sufrimos como sociedad, porque dejamos que nos abusen, porque dejamos que nos pisoteen, porque dejamos que nos encadenen, porque dejamos que violenten y arrebaten nuestros derechos, y estamos de brazos cruzados. Y es más fácil declarar y decir: yo declaro bendición, yo declaro libertad, yo declaro no sé qué cosa, yo declaro prosperidad. Eso es muy fácil con la boca declarar. Pero yo creo que lo que el Señor quiere es otra cosa. Y no solamente que oremos, sino que nos involucremos. Ah, pero eso puede ser peligroso, por supuesto. ¿Quién dijo que es fácil? Bastaría con ver a Martin Luther King peleando su batalla allá en los Estados Unidos, porque a los negros, entre comillas, no les permitían sentarse en una silla al lado de un blanco, no les permitían sentarse en el mismo bus, subir a un mismo bus donde iban los blancos, no les permitían entrar a un restaurante donde comían los blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dijo: esto no puede ser. Era pastor. Y comenzó con aquellas propuestas, comenzó con aquella pelea, y en una de sus jornadas, estando en un balcón ante las personas, vino un hombre y le dio un balazo. Ahí terminó su vida, pero su obra ganó. Su impulso y su trabajo cambió la dinámica de toda la nación y de parte del mundo en todo ese asunto. Entonces sí, tiene un costo. Involucra que asumamos un compromiso que puede ser difícil, pero si está a nuestro alcance, ese es nuestro deber, como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que estamos llamados a multiplicar, a llenar la tierra y a ordenar y a sojuzgarla y a gobernarla, a establecer un orden. Es lo que quiere decir establecer un orden. Nos quejamos del caos, nos quejamos de que nada sirve, nos quejamos de que nada funciona, pero basta, hay que hacer algo más que quejarnos. Como cristianos debemos pensar: Señor, pero hay algo más que pueda hacer aparte de quejarme, hay algo más que pueda hacer aparte de orar. Sí, la oración cambia las cosas, pero no solamente tenemos que orar, porque entonces esperamos: Señor, haz esto, Señor, haz esto, Señor, haz esto. Señor, que tú hagas esto, pero bueno, ¿a través de quién obra el Señor? ¿Y dónde están nuestras manos? ¿Y dónde está nuestra disposición? ¿Y dónde está la vida de aquellos que dirán, como cuando el Señor dice en Isaías: ¿a quién enviaré? Y finalmente el profeta dice: Señor, bueno, yo estoy aquí, puedes enviarme a mí. ¿Puede decir eso del Señor de nosotros? ¿Puede decir eso de ti, joven, que estás acá? Hermano, hermana, que estás todavía en la flor de tu edad, que estás en una etapa productiva de fuerzas mentales, físicas. ¿Puede decir eso el Señor de nosotros? Hermano, que ya estás mayor, pero que tienes todo un cúmulo de experiencia. Se va a morir toda esa experiencia, va a perecer contigo, no la vas a transmitir a otros. No vas a comprometerte para enseñar a otras generaciones a cómo se debe vivir y cómo se debe luchar, cómo se debe ordenar este mundo en el cual Dios nos ha puesto.
Porque si no, entonces diríamos como aquella persona le preguntó, pero bueno, si ser cristiano, lo más importante de ser cristiano es que nos vamos para el cielo, ¿qué hacemos aquí en la tierra? ¿Por qué no nos vamos de una vez? Entonces, no es el todo ir al cielo. El centro de la salvación, el centro de la obra del Señor, entonces no es solamente que nos vamos, que somos librados del infierno y vamos para el cielo. Y lo demás no importa. No es eso. Entonces significa de que hay cosas que tenemos que hacer en todos los días y años que nos son concedidos en esta tierra. Alguien ha definido este mandato como el mandato cultural. Este mandato múltiple de Dios ha sido llamado también el mandato cultural, porque nos presenta el desafío, mis hermanos, de que como hijos de Dios asumamos una mentalidad de compromiso para llevar orden en todo lugar donde hay caos. Comenzando por nuestras casas. A veces vivimos en nuestras casas de una forma tan desordenada y todo es un caos en la casa. Eso es tan, como diríamos, tan diferente de la forma de ser de Dios, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Porque el Señor, como leímos en Génesis, hizo todas las cosas ordenadamente, punto a punto, y todo está, pero en su lugar, en su justo lugar. Mire usted su cuerpo, no tiene un ojo por aquí y otro por acá, no tiene una oreja por acá y otra por allá, no, todo está balanceado, todo está equilibrado, todo está donde tiene que estar. El orden es importante. Dios no es Dios de caos, aunque Él obra en el caos, pero estamos llamados al orden. Entonces, comenzando en la casa, comenzando en la familia, comenzando en nuestros hábitos personales, pero entonces luego yo salgo a la calle y encuentro que el vecindario está así, un caos, y yo puedo hacer algo. Si usted puede hacer algo por ese vecindario que está caótico, tiene que hacerlo. Y luego yo voy a otro espacio más amplio y veo la comunidad y encuentro que puedo hacer algo. Y puedo hacer algo. Y en todo lugar donde usted pueda hacer algo para llevar orden a donde lo que hay es caos y confusión, entonces tenemos que hacerlo. Esa es nuestra misión. Esa es parte de nuestra misión. Que vivamos con la disposición de crear, de impulsar una cultura diferente para la gloria de Dios. Una cultura que honre a Dios, en lugar de esa cultura que es un anatema para Él. La cultura tiene que ver con nuestro quehacer. Es difícil definir la cultura. Cultura es todo lo que hacemos. Cultura es todo lo que hacemos. Lo que forma parte de todo nuestro vivir. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que hablamos, cómo nos conducimos, nuestras costumbres. Todo eso es cultura. De allí que cuando alguien emigra y va a otro lugar, se encuentra con que tienen una cultura diferente. Se visten diferente, se comportan de forma diferente, su música es diferente, todo. Eso es cultura. Y entonces, como pueblo de Dios, somos llamados a impulsar una cultura que honre a Dios. Una cultura que honre a Dios. Costumbres que honren a Dios, hábitos que honren a Dios, música que honre a Dios, mensajes que honren a Dios. Ese mandato múltiple de Dios, en cierta forma, nos invita a vivir de manera redentora. Escuche esa expresión así. Estamos llamados a vivir de forma redentora. ¿Qué es un redentor? Todos tenemos que saber lo que es nuestro redentor. ¿Qué implica redención? Libertar. El redentor liberta, rompe las cadenas, liberta.
podemos vivir de forma, y estamos llamados a vivir de una forma redentora, rompiendo, libertando. De forma tal, estamos llamados a vivir de forma tal que con nuestro vivir, estoy redundando, perdóneme, acerquemos, en cierta manera, acerquemos los valores del reino de Dios a esta tierra, para gloria de Dios. Implica el intentar que intentemos reformar espacios sociales. Usted sabe de una plaza donde se sienta la gente, lo que van es a fumar droga. ¿Y por qué lo permitimos? Si nosotros podemos hacer algo y tomar ese espacio para que entonces lo sacamos de allí y no vayan el grupito a fumar droga con nuestros jóvenes y a seguir corrompiendo a nuestros jóvenes en las plazas que son tan nuestras como de ellos. ¿Sí me explico? Y hay muchísimas maneras de hacer eso. Y entonces llegar con la luz y llegar a incomodar y que, como dice la palabra, resistimos a las obras del mal y tienen que huir. ¿Por qué dejar la cancha libre para las perversiones y para que corrompan y destruyan a nuestros niños y a nuestros jóvenes? ¿Por qué? Porque estamos solamente encerrados en el templo y no, la cancha no nos importa. No, yo creo que cada espacio donde podamos hacer acto de presencia, con la ayuda del Señor podemos vivir de tal forma que llevemos una influencia redentora, libertadora a esos espacios. No estoy hablando de que se van a convertir, pero estoy hablando de que nosotros tenemos que ir y poner un parado y llevar luz donde está la oscuridad, señoreando y decimos, aquí hay luz. El que quiera que se acerque por más luz, pero aquí hay luz. Tiene que ver con una perspectiva, la perspectiva que tenemos de la vida, mis hermanos. El mandato que se nos entregó en Edén como humanidad, implica también que hagamos todo de la mejor forma posible para la gloria de Dios. Fíjese en ello, pensemos un minuto en ello. Estamos llamados a hacer nuestras cosas de la mejor manera posible para la gloria de Dios. No sé qué hace usted. Usted dice, yo soy mecánico. Bueno, usted para la gloria de Dios debería hacer sus trabajos de mecánica de la mejor manera posible. Yo soy costurera. Usted entonces sus trabajos de costura para la gloria de Dios debería hacerlos de la mejor manera posible. Yo soy panadero. Los panes suyos debería hacerlos usted de la mejor manera posible para la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, en lo que nos desenvolvamos profesionalmente, vocacionalmente, deberíamos buscar hacerlo de la mejor manera posible para la gloria de Dios. Ese es el espacio de realización de ese mandato cultural que nos ha sido dado. ¿Debe el cristiano involucrarse en la política? Sí. Debe expresar su opinión sobre lo que sucede en la sociedad. Debe negarse a apoyar aquellas cosas que son contrarias abiertamente a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Este es peor. Este es malo, este es menos malo, bueno, me voy con el que menos. ¿Qué más? Pero si hay alguien que está preparado, si hay alguien que se ha preparado, que de verdad está preparado para asumir posiciones de gobierno, siendo cristiano, asúmala y debería asumirlo. Y si no, el Señor le pedirá cuenta, porque estaba preparado para hacerlo y no lo hizo.
porque estaba preparado para hacerlo y no lo hizo. El cristiano, este mandato implica que los cristianos ocupen espacios de protagonismo social, espacios de protagonismo cultural, para influir positivamente en el mundo y en la sociedad en que vivimos. Y repito, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. El mandato cultural implica que se nos hace un desafío a que actuemos de la mejor forma en que podamos actuar en cada área de nuestro quehacer, para gloria de Dios, lo cual es cónsono, va de acuerdo con nuestra vocación cristiana. Como cristianos estamos en un proceso doble de crecimiento. Crecimiento espiritual en la santificación personal, pero un crecimiento también de cómo ser útiles. Un crecimiento de cómo ser útiles a nuestros semejantes, cómo servir a nuestro prójimo. Y ese servir a nuestro prójimo tiene que ver con esa labor social, con esa labor de involucrarme en el trabajo de allí, en donde vivimos, de ser luz donde el Señor nos ha colocado, de ser un ejemplo de cómo se vive, de cómo se trabaja, de cómo se hacen las cosas, de cómo se tratan a los demás en el lugar donde vivimos. De que se puede ser un trabajador honesto, que no defrauda, que no engaña, que no estafa. Y contar con la bendición de Dios. Esto tiene muchísimas implicaciones porque tiene que ver con todo nuestro quehacer, con todo nuestro quehacer. Y entonces hablamos de nuestra vocación, hermanos. Vocación profesional, ocupación, labor de trabajo, sitios de desempeño, de desenvolvimiento profesional. Nuestra vocación, su vocación, la vocación suya, lo que usted es como persona, como profesional, como trabajador, como ciudadano, como padre de familia, como ama de casa, lo que usted es en ese sentido, es una de las maneras más útiles de servir al Señor. ¿Dónde está usted? No sé si está en un liceo, si está en una universidad, si está en una empresa, si está en un trabajo por su cuenta, no sé si está en el hogar, ama de casa, del hogar. Y dice, no estoy haciendo nada, pero es que tiene la oportunidad de cambiar generaciones, siendo quien tiene que ser en medio de su hogar, para la gloria de Dios. Nuestra vocación profesional es una de las maneras más útiles y efectivas en que podemos participar de la obra de Dios. Tenemos la tendencia, mis hermanos, de que nosotros trazamos una línea, una división, y decimos, esto es lo secular y esto es lo espiritual. Casi siempre pensamos así. Mi trabajo secular y mi trabajo en la iglesia. Esto es, en la vida secular yo hago esto, hago aquello, en lo espiritual yo hago esto. Eso es un error. Pensar de esa forma es un error. Trazar una línea que divide lo secular y lo espiritual en nuestras vidas es un error. Porque nosotros somos personas integrales. Y somos los mismos, estemos donde estemos. Sea que usted esté orando, o sea que usted esté en el supermercado, usted es la misma persona. Si usted es carnal y no espiritual, será carnal en medio de la iglesia y será carnal en el trabajo. Si usted es una persona espiritual, será espiritual en la iglesia y será espiritual allá en el vecindario, en todo lugar donde usted se encuentra. Porque la espiritualidad no es algo que experimentamos, que sentimos acá en el templo. No, la espiritualidad es algo que vivimos en nuestro día a día, en nuestro ser. ¿Qué tipo de personas somos? Nehemías, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Esther, Pablo, los hermanos de Tesalónica, toda esa gente nos dice que se puede ser muy espiritual, aunque estemos en la política,
aunque estemos en ocupaciones, aunque nos tengan de esclavos, aunque estemos donde nos encontremos, aunque estemos expatriados, aunque no estemos en el lugar de nuestra casa, aunque estemos lejos del templo, podemos ser muy espirituales e inclusive útiles e instrumentos en las manos del Señor. Tiene que ver con nosotros, no con el lugar donde estamos, sino quiénes somos, cómo estamos, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos en nuestra relación con el Señor y su propósito para nuestra vida. El tipo de persona y de creyente que somos es lo que determinará la importancia de lo que hacemos para la gloria del Señor, para el reino de Dios. Si usted es una persona espiritual, entonces su trabajo y sus labores en ese trabajo tendrán una importancia espiritual. Pero yo lo que trabajo es en una oficina y los ojos de todos sus compañeros de trabajo están permanentemente sobre usted para ver qué es lo que usted transmite, para ver cómo es que usted responde, para ver cómo es que usted se conduce, para ver si usted dice la verdad o usted miente a conveniencia, para ver si usted es responsable, si usted siempre llega responsablemente y cumplidamente en su horario a su trabajo, o para ver si usted es de aquellos que siempre sacan una excusa. Y allí todo el tiempo usted está predicando para bien o para mal, con su vivir. Todos lo hacemos. ¿Qué implica también ese mandato de Génesis 1, 27 al 28? Que cualquiera sea nuestro trabajo y ocupación, hermanos y hermanas, siempre y cuando sea lícito y honesto, nuestros trabajos son una forma de servir al Señor. Y usted dice, no estoy sirviendo al Señor, no participo en un ministerio en la iglesia. Su trabajo, si usted vive para el Señor, su trabajo es su manera de servir al Señor. Con su trabajo usted sirve al Señor, si usted vive para el Señor. Si no, lo único que usted hace es ganar dinero. No será ningún servicio. Pero si usted vive, usted busca honrar al Señor y con todo lo que hace, entonces su trabajo es un servicio que usted presta a la causa del Señor. Cualquiera sea nuestro trabajo, es una manera de servir al Señor y Dios en esta tierra. En ninguna parte se nos dijo, dejen todas sus ocupaciones, abandonen todos sus oficios, abandonen todos y todos vayan solamente con una Biblia en la mano y no hagan nada más. En ninguna parte encontraremos eso. Espero que se ocupen en sus negocios y que tengan paz, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Cuando he estado en necesidad, estas manos mías me han servido para trabajar y ganarme el sustento, diría el apóstol Pablo. Y así cantidad de frases y de ejemplos aquí y allá. ¿Le interesa al Señor nuestro trabajo y nuestra conducta y nuestro desempeño en el trabajo? Sí, y usted debería ser el mejor trabajador si es posible. Y el mejor empleado si es posible. Y el mejor en todo lo que usted hace. Yo lo que soy es un recolector de basura, sea el mejor recolector de basura. Yo lo que soy es, no sé, lo mejor es perro caliente. Más te vale. No sé, mis hermanos amados. Esto implica, entonces, que un panadero, que una costurera, que un chofer de tráfico, que un abogado, que un artista, que un deportista, que un albañil, que un comerciante, por solamente mencionar unos poquitos, porque la cantidad son algunos oficios y ocupaciones,
Cualquiera de estas personas puede ser tan espiritual como cualquiera que sirve en algún ministerio oficial en la iglesia. Y si nosotros servimos en un ministerio en la iglesia y estamos incumpliendo en nuestras responsabilidades como trabajo, estamos raspados, estamos aplazados. Estaríamos aplazados. Podemos llegar aún más lejos y decir que nuestras vocaciones profesionales y de vida pueden ser un ministerio para los propósitos de Dios. Repito, si nosotros nos decidimos a honrar a Dios en nuestro vivir. ¿Usted sabe lo que puede hacer una maestra cristiana por los niños en los cuales le da clase en una escuela pública? ¿Usted sabe lo que puede hacer una maestra cristiana con un corazón dispuesto sobre un rebaño de niños en una escuela pública? ¿Usted sabe lo que puede hacer alguien con habilidades deportivas con un grupo de jóvenes? ¿Usted sabe lo que podemos hacer? Usted mismo, lo que usted podría hacer por otras personas haciendo las cosas con excelencia para la gloria de Dios y con un carácter templado por el Espíritu Santo y el carácter de Cristo en usted. Nosotros tenemos una división, repito, en nuestro pensar y decimos trabajo cristiano, trabajo secular. Eso no existe. Eso no existe. Decimos arte cristiano. Eso tampoco existe. No existe eso de arte cristiano. Decimos música cristiana. Estamos muy acostumbrados a hablar así, pero eso tampoco. Entonces, para seguir con mi hermano José Luis, perro caliente es cristiano. Para seguir con otro. No sé, vestidos cristianos, la hermana Carmen, porque es costurera, vestidos cristianos. No, los cristianos somos nosotros, que hacemos un oficio para la gloria de Dios. Entonces, cristianos haciendo arte, cristianos haciendo música, cristianos haciendo literatura con un mensaje bíblico. Pero los cristianos somos las personas. Este edificio no es un edificio cristiano, aunque estamos tan acostumbrados a hablar de esa forma. Es un edificio donde se reúnen los cristianos. Sí, más o menos me hago entender. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestra luz en todas esas actividades, en lo que esté a nuestra mano para hacer. Decimos películas cristianas. Yo no digo que sea grave que digamos así, que digamos asado. Lo que quiero decir, hay cristianos que hacen cine con mensajes que hay que ver, que vale la pena escuchar. Pero la película como tal, no. Los cristianos, repito, somos las personas. A mí me costó un tiempo, algo, poder verlo así. Y eso que estoy en el mundo artística por la música, desde muy joven. Y entonces yo no entendía eso de que, ¿es cristiano, arte cristiano o es cristiano de arte? ¿Es festival de arte cristiano o es festival cristiano del arte? Y no veía esa diferencia. Pero lo correcto es festival cristiano de arte. El arte no se cataloga como que cristiano, mundano, que no. Los cristianos somos nosotros y hacemos las labores para la gloria de Dios. Algo más que decir, y ya vamos acercándonos al final. El Señor hizo todas las cosas, nuestro Dios. Todo lo hizo bien. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? Dios todo lo hizo bien, de manera precisa, de manera perfecta. Dios nunca llega tarde.
¿Saben? ¿Estamos de acuerdo en eso? El Señor nunca llega tarde, ni a destiempo. Nunca, nunca. El Señor hizo provisión para los suyos. Dios hizo provisión para los suyos. Colocó al hombre en Edén, pero mire, le preparó todo antes de que tal, para instalarlo allí. De tal forma que no le faltase nada, para que cumpliese la misión de llenar la tierra, de multiplicarse, de sojuzgarla, de gobernarla. Dios le dio todo lo necesario, preparó todo de antemano. Dios no nos abandonó cuando le faltamos. Cuando le desobedecimos, cuando le traicionamos, Él no nos abandonó. Entonces, nosotros podemos tomar eso como referencia para nuestro vivir. Si Dios todo lo hace bien, yo tengo que tratar de acostumbrarme a hacer todas las cosas bien. Debo tratar de acostumbrarme, de adquirir ese hábito de hacer las cosas bien. ¿Por qué tengo que hacer unas arepas amorfas cuando las puedo hacer redonditas? ¿Por qué tengo que andar con la ropa toda arrugada cuando puedo acomodarla y tenerla en orden? ¿Por qué tengo que acostumbrar, vuelvo al asunto, de vivir en medio de un desorden cuando yo puedo cambiar esta situación y me voy a sentir mejor? Y me voy a sentir mejor. ¿Qué cosa? No, porque es que nos sentimos mejor y uno llega a ciertos lugares y uno dice, qué bonito, qué agradable, qué grato, qué esto, que todo está. Y cuando uno está en otros lugares uno dice, oye, me provoca salir corriendo de aquí. Entonces eso tiene que ver con ese primer punto. Nos acostumbramos, nos viciamos sin darnos cuenta a hacer las cosas a medias, hacer las cosas de manera que como salga, para salir del paso. Es un defecto que nos afecta en todo. Y el deportista, si quiere hacer las cosas bien, no puede conformarse con hacer las cosas a medias. Y usted no tiene idea cuántas partidas de ajedrez en campeonatos yo perdí. Estando en posibilidades de ganar, porque en un momento solté hice lo que me apuré, no busqué el detalle. Y estaba al alcance. Y pasa en todos los niveles, y pasa en todo nuestro quehacer. ¿Cuántos trabajos nuestros, cuántos trabajos suyos se han malogrado porque usted obró descuidadamente? Y no es ese el deseo de Dios y no es ese el propósito de Dios. ¿Cuántas familias se han destruido porque no dimos las cosas, no hicimos las cosas con atención? Prestando atención a los detalles, cuidando las cosas como Dios las hace, de la mejor manera posible. Le decía, Dios nunca llega tarde. La impuntualidad es un defecto. Muy perjudicial, por cierto, de muchas formas. Nosotros los cristianos deberíamos ser puntuales, siempre puntuales. Eso es respetar el tiempo de las otras personas, eso es no faltarnos, el estimarnos unos a otros, eso es, estoy aquí para cumplir la encomienda del Señor. Y podemos hacerlo. Dios hizo provisión para los suyos. Siempre que usted pueda hacer provisión para los suyos, usted tiene que hacerlo. Por eso que es tan fuera de lugar, tan incorrecto, un padre que no atiende a sus hijos, un padre que tiene hijos y los dejó a la aventura en el mundo. No está bien. No está bien. O sea, hay que hacer provisión para la familia, hay que hacer provisión para los hijos, hay que hacer provisión para los que están bajo nuestra responsabilidad. Dios no nos abandonó cuando le faltamos. ¿Sabe que el hombre traicionó a Dios? Le fue desleal, fue una elección, fue una decisión deliberada. El hombre dijo, voy a faltar a la palabra que Dios me dio. No fue que el hombre se descuidó. Adán no se descuidó. Eva no se descuidó. Eligieron intencional y deliberadamente desobedecer a la palabra de Dios. Pero Dios no los abandonó. Nosotros tampoco deberíamos abandonar a aquellos que nos fallan. Usted como cristiano no puede abandonar a aquellos que le fallan. Usted como madre cristiana no puede abandonar a su hija y desentenderse de su hija porque su hija le salió con algo que usted no quería ni esperaba. Usted como padre cristiano no puede desentenderse de su hijo o de su hija porque su hijo le salió con algo que usted no esperaba. No está bien, no es bíblico, no es correcto, no se conforma al propósito de Dios.
a aquellos que nos hacen, que de la familia, que nos duele, que nos hieren, entonces nosotros también debemos no abandonarlos y estar con ellos. Y pasar el bache juntos y pasar el valle juntos y pasar por ese tiempo malo juntos y salimos adelante otra vez. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué sigue? El mandamiento múltiple de Dios implica que estamos llamados a ser el tipo de trabajadores que siempre cumplen sus compromisos y obligaciones. Aquellos que nunca estafan. Nosotros tenemos que ser de aquellos que nunca estafan, que nunca se aprovechan, que nunca mienten. En estos días pasados un hermano me dijo algo, yo le dije, hermano, nunca más lo vuelvo a hacer. Teníamos una situación de algo, una necesidad de algo ahí, con una diligencia ahí y el hermano dijo algo al ente competente, no, pero mira que necesitamos ayuda porque tenemos no sé qué cosa, no recuerdo ya ni qué fue, no sé, pero lo que él dijo era una mentira para tratar de que la gente le hiciera caso, pues y viniera más rápido. Y yo le dije, no vuelvo a hacer eso nunca más. No necesitamos mentir para que las cosas se arreglen, para que algo sea realizado. No necesitamos mentir. Usted no necesita mentirle a nadie. Ni para que le hagan caso, ni para que tomen en cuenta su petición, ni para que vengan más rápido, ni para nada. No es consono eso con lo que el Señor nos ha encomendado. La gente de afuera que no conoce a Dios miente para congraciarse, para ganar un favor, para tratar de inclinar la balanza. Nosotros no necesitamos de esos recursos indignos, pecaminosos. No necesitamos de nada de eso. Usted tiene una deuda que no ha podido pagar, no invente excusas. Diga la verdad. Diga la verdad. Es preferible que usted, aunque le dé pena, pasa allí con la cabeza baja y le dice, oye, no, a que usted diga algo que no es para justificarse. Sea quien fuere, y a todos nos pasa. Y a todos nos pasa. A muchos nos pasa. Entonces estamos llamados a ser ese tipo de cristianos, de personas que nunca estafan, que nunca engañan, que no se aprovechan de las necesidades de la gente. ¿Sabe cuánta gente se aprovecha de las necesidades? Bueno, por todas partes. Pero nosotros no somos ese tipo de personas, sino que estamos llamados a ser del tipo de personas que somos confiables, fieles, comprometidos con dar lo mejor de sí para obtener los mejores resultados en todo lo que realizan. Casi no hablamos ni de oración, ni de santidad con esa palabra, pero todo eso que mencionamos tiene que ver con la santidad. Porque la santidad es que yo me consagro, me aparto para Dios, me reconozco de Él. Y cuando decimos que con nuestro quehacer voy a hacerlo de la mejor forma y diferente para gloria de Dios, eso es santidad. Eso tiene que ver con la santidad. Tenemos que dar parte del propósito de Dios para con nosotros, según este mandamiento de Génesis, implica que tenemos que dar lo mejor de lo que Dios nos ha dado. ¿En qué es bueno usted? ¿En qué es bueno usted? Ponga eso a disposición del Señor. ¿Qué hace usted? Para gloria de su nombre, reflejando de la mejor forma que podamos los valores del reino de los cielos acá en la tierra. ¿Está usted dispuesto? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, le damos alabanza por esa palabra suya, que es el marco de referencia para nuestras vidas, que de una y otra forma siempre nos está dando una luz sobre qué cosas debemos hacer, qué cosas debemos recordar, qué cosas debemos tener presente.
Le damos a usted la alabanza, Señor, porque usted es el Dios Altísimo, que gobierna sobre todo. Pero le alabamos también porque usted nos ha encomendado tareas de administración, tareas de gobierno, tareas de liderazgo, tareas para administrar dones, recursos, capacidades, Señor, acá en la tierra para gloria de su nombre. Queremos pedirle, Señor, que nos ayude, que nos enseñe a que cada vez lo podamos hacer más fielmente, más efectivamente, más ampliamente, para gloria suya, Señor. Que usted nos ayude y nos enseñe a vivir de tal manera que estemos donde estemos, Señor, en la casa, en la calle, en el vecindario, en el trabajo, en la universidad, Señor, reunidos con la familia, podamos ser ese tipo de personas que viven, Señor, para gloria suya, que llevan una influencia positiva con los pensamientos y valores del reino de Dios, con los principios y valores de su reino. Pedimos, Señor, que en estos tiempos de tantas voces, de tanto ruido, Señor, como iglesia nosotros podamos ser el tipo de iglesia que usted quiere que seamos en medio de esta sociedad, en las relaciones que sostenemos. Su Espíritu Santo nos asista, su gracia nos acompañe, su presencia con nosotros, Señor, nos respalde. Usted abra nuestro ojo para ver lo que no hemos visto. Usted traiga a nuestro pensamiento y corazón ese consejo, Señor, que no hemos considerado. Esa posibilidad que no hemos visto, que no hemos explorado. Usted nos dé visión, Señor, para poder ser útiles con todo nuestro vivir. Cada día encontrémonos donde nos encontremos. Usted nos dé también, Señor, un propósito más firme para nuestro vivir. Que experimentemos que nuestra vida tiene un propósito definido en usted. No solo cuando estamos acá en el templo, sino con nuestro vivir cada día, en nuestro vivir diario. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. En ese nombre oramos. Amén.